quiero hablar acerca de la importancia de ser miembro de una iglesia local. ¿Cuál es su importancia de ser miembro de la iglesia local? Hoy en día yo no voy a hablar específicamente a la iglesia, aunque sí, usted va a recibir. Pero hoy yo quiero hacer un llamado al final de mi mensaje. Yo voy a hacer un llamado a todos aquellos que todavía no se han comprometido con su iglesia local. Quizás hay personas que están preguntando, ¿será que eso es bíblico? ¿Será que en realidad necesito ser miembro de una iglesia local? ¿Será que yo no pueda tener una relación individual con el Señor por ahí por casa? Y hoy yo quiero responder a esas preguntas y quiero hacer un llamado para esos que quieran tomar una decisión de bautizarse, y si ya es bautizado, de comenzar aquí clases de membresía, de formalizar su pacto con esta iglesia, de unirse a la casa del Señor, de ingresar a un grupo de amistad. Hoy yo quiero hablarle a usted. Amados amigos, es que vivimos en un día en que el compromiso está bien escaso, y no debería sorprendernos que la membresía formal en la iglesia no es una prioridad para muchos creyentes. Lamentablemente no es extraño el que los cristianos hoy en día se muevan de iglesia en iglesia fácilmente. Y yo lo sé porque yo he evangelizado por 20 años y yo me acuerdo que yo iba a iglesias y decía, yo te conozco, pero te conozco de tal iglesia. Y cuando iba la otra iglesia, allí también estaban. Y cuando iba a la otra, y en 3 iglesias veía la misma familia. Yo decía, pero Dios mío, ¿qué es lo que está sucediendo? Y eso es lo que está sucediendo. Personas moviéndose de iglesia en iglesia sin someterse nunca al cuidado de un pastor, al cuidado de los ancianos, de los líderes, sin comprometerse con un grupo de hermanos con los cuales compartirán el mismo campo de batalla espiritual. Pero amados hermanos, el descuidar o el negarse a unirse a una iglesia local como miembro formal refleja un pobre entendimiento de lo que es la responsabilidad bíblica del creyente hacia la iglesia. Y cuando un creyente decide no unirse a una iglesia formalmente, se niega a recibir las muchas bendiciones y oportunidades que se derivan de esa membresía. Es esencial que todo cristiano comprenda qué es la membresía de la iglesia. Número 1, la membresía de la iglesia se pudiera definir de esta manera: el compromiso formal que una persona hace con un cuerpo local e identificable, que se han unido para los propósitos que han sido delineados bíblicamente para la iglesia. Y yo sé que aunque la Biblia, las Escrituras no contienen un mandato explícito de unirse formalmente a una iglesia local, pero el fundamento bíblico para la membresía formal de la iglesia se encuentra en todo el Nuevo Testamento. Hoy yo quiero darle varios puntos que nos ayudarán a ver la necesidad de formalizar su membresía a esta iglesia. No lo tome por coincidencia que Dios lo sigue trayendo aquí. Esta mañana estaba en Starbucks, aquí a unas cuadras. Y mientras estuve allí, la que estaba trabajando me preguntó, ¿a dónde vas? Y yo dije, yo voy a ser el predicador en Ríos de Agua Viva esta mañana. Y ella me dijo, oh sí, yo la conozco esa iglesia, yo la visito esa iglesia a menudo con mi mamá. Yo dije, bueno, pero ¿eres miembro allí? Me dijo, no, solo la visitamos, pero yo soy cristiana. Yo soy cristiana, mi mamá, pero no tiene, pero sí visitamos ahí, pero no es como que tengamos una iglesia así. Amados hermanos, eso es ajeno al Nuevo Testamento. Hay personas que dicen, yo quiero servirle al Señor, pero no quiero ser parte de una iglesia local. Bueno, no seguirás el ejemplo de la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, el venir a Cristo era sinónimo con el venir a la iglesia. Y el venir a la iglesia era sinónimo con el venir a Cristo. Y la idea de experimentar la salvación sin pertenecer a una iglesia local es ajena al Nuevo Testamento.
En ocasiones el libro de los Hechos usaba la terminología de añadir a la iglesia o agregar a la iglesia, pero en otras ocasiones el escritor de Hechos usaba una terminología sinónima. ¿Y cuál era esa? Una gran multitud fue agregada al Señor. Una gran multitud fue agregada al Señor. De vez en cuando decía, se añadía a la iglesia, o era añadida o se agregaba a la iglesia. Y en otras ocasiones se añadía al Señor o se agregaba al Señor. Y estas dos expresiones son sinónimas en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque el ser añadido a la iglesia equivale al ser añadido al Señor, y el ser añadido al Señor equivale a ser añadido a la iglesia. Es la misma cosa. Usted no puede tener una relación con el Señor sin tener una relación con su novia. Usted no puede tener una relación con la iglesia, una relación formal y una relación legítima, sin tener una relación al Señor. Es la misma cosa. Amados hermanos, algo que he visto una y otra vez en el Nuevo Testamento es que el ser agregado a la iglesia, era algo formal en el libro de los Hechos. Cuando las personas se arrepintieron, creyeron en Cristo, fueron bautizadas y agregadas a la iglesia, algo sucedió. ¿Sabe cómo sabemos de que habían iglesias locales? Porque había alguien contando. Había alguien contando en las iglesias locales. Y mire lo que dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra, ahí está la fe, el arrepentimiento, fueron bautizados. Ahí está la señal distintiva de ser agregado a la iglesia. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Sabe lo que me dice eso? Alguien estaba contando. Había un contador, había una recepcionista, había un ujier, había un diácono, había alguien que tenía un papel y estaba diciendo 1, 2, 3, mira, allí hay 4, 5, 6, 7, hasta 3,000 personas. Había una manera de contar. Y escuchen aquí, solo 2 capítulos después, dice la palabra del Señor en Hechos 4:4. Muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. O sea, estaban contando. ¿Y sabe cómo sabemos? Porque contaron a los hombres. Solo a los hombres habían contado. Sabían que habían 5,000 hombres. Alguien estaba al tanto de la cuenta de los creyentes. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. Y que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hechos 16:5. Y una y otra vez había un número, había un aumento. Alguien estaba contando. Esto quiere decir, había una formalidad en la estructura y organización de la iglesia. Los primeros creyentes, más que simplemente vivir un compromiso privado con Cristo en su casa, donde se dice Jehová es mi pastor y nada me faltará. No, ellos no solo eran eso. Ellos eran esos que decían, yo voy a ir a mi iglesia local, yo voy a formar parte de mi iglesia local, yo voy a comprometerme con mi iglesia local, yo voy a estar contado en el número de mi iglesia local. Y esto debe suceder en cada congregación y en cada persona llamada cristiana. Usted necesita formar parte de una iglesia local. Hermanos, sabemos de que en el ejemplo de la iglesia primitiva, el ejemplo de la iglesia primitiva fue de que las iglesias tenían sus propias reglas. Las iglesias locales tenían sus propias estructuras. Las iglesias locales todas tenían su propia identidad. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la mayoría de las epístolas fueron escritas a iglesias locales. En el caso de pocos escritos a personas como Filemón, Timoteo, Tito,
ellos todos fueron líderes de iglesias locales, fueron pastores de iglesias locales. Estas personas eran líderes. Las mismas epístolas del Nuevo Testamento demuestran que el Señor supuso que los creyentes estarían comprometidos con una asamblea local. En 1 Corintios 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia de Dios que está en Corinto. O sea, esta es una iglesia local. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, somos parte de la iglesia global y somos llamados a ser parte de la iglesia global, pero nuestra iglesia se reúne localmente en Corinto. Eso es lo que está aquí diciendo. En Efesios capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, otra iglesia local. Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. En Gálatas, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Y ahora esta era una región, Galacia, y habían varias iglesias allí locales, y Pablo les escribe a varias iglesias. Pero esto es lo que podemos entender: cada iglesia tenía su propia organización, su propio gobierno, su propia membresía. ¿Por qué? Porque toda iglesia fue establecida por Dios localmente para que el pueblo entrase por medio de membresía, y en esa iglesia se comprometiera y fuese salvo con otros miembros y con Dios para el bienestar del reino de Dios. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, hubieron cartas mandadas a los creyentes en cada iglesia local de Asia Menor de parte del mismo Señor: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia, a Laodicea. Se envió cartas a las iglesias para comunicarse con los creyentes. Se envió cartas a las iglesias locales. ¿Por qué? Porque ahí era donde estaban los creyentes, en las iglesias locales. Estas cartas que se enviaron a estas iglesias no fueron cartas para todas las congregaciones de Asia Menor, fueron cartas individuales. La carta que se me mandó a Éfeso no llegó a Esmirna. La carta que se mandó a Esmirna no llegó a Tiatira. La carta que se escribió a Tiatira no llegó a Filadelfia, ni a Laodicea, ni a Sardis. ¿Sabe por qué? Porque estas iglesias todas tenían su propia cultura, su propia identidad. Eran iglesias locales dirigidas por cierto gobierno, y dentro de esas iglesias habían miembros los cuales se habían comprometido con ellas. Se conocían estos miembros. En el Nuevo Testamento no hay evidencia de cristianos que vinieron o vivieron su vida cristiana separados de su iglesia local. Todos tenían una iglesia local. Es más, cuando usted mira el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta de esto. ¿Sabe por qué? Porque en algunas iglesias locales habían hasta listas, y listas demasiadas específicas, particulares. Estas listas no eran generales para toda la iglesia, no. Mire, en 1 Timoteo 5:9, Pablo le dice a Timoteo: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. O sea, ellos conocían hasta la edad de los miembros donde estaban. Hasta la edad ya lo tenían en una base de datos. Conocían quién tenía. Usted, viuda Gertrudes, no califica porque tiene 59 años. Eso es lo que estaba diciendo aquí. ¿Y sabe lo que quiere decir esto? Que las iglesias estaban organizadas, había un orden, se sabía, había un registro, se conocían, sabían quién era quién, cuáles eran sus miembros. No solamente esto, cuando un creyente se mudaba a otra ciudad, su iglesia
escribía una carta de referencia a su nueva iglesia. Mire, aquí donde lo vemos en Hechos 18:27. Y queriendo Apolos pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Cuando Apolos quiso cruzar de una iglesia a otra, los hermanos de su iglesia escribieron una carta para que los recibiesen en la próxima iglesia. Miren lo que sucede en Romanos 16:1. Pablo también lo hace. Él dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Él escribe también una carta diciendo: oye, esta dama, esta Dorca ha estado aquí por estos tiempos y es de gran uso en nuestra iglesia, es fiel en nuestra iglesia, es una diaconisa, o sea, sirve en nuestra iglesia, y por eso ustedes también deben recibirla allí. En el libro de los Hechos, gran parte de la terminología solo tiene sentido dentro de este concepto de la membresía local de la iglesia. Si no hubiese membresía local, mucho de lo que se escribe en el libro de los Hechos no tuviera sentido. Por ejemplo, frases como la iglesia que está en Jerusalén no tuviera sentido. Los discípulos en Jerusalén. ¿Y por qué se dice los discípulos en Jerusalén si solo hay una iglesia? ¿Por qué entonces se especifica la ciudad? No tuviera sentido. Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Yo pensaba que solo había una iglesia. ¿Y por qué dice cada iglesia? Y también dice Hechos 20:17. Y los ancianos de la iglesia en Éfeso. Amados hermanos, todas estas eran iglesias locales, donde habían personas que se habían comprometido con un grupo de otros hermanos para alabar al Señor, evangelizar al mundo, aprender de la palabra y vivir una vida en madurez cristiana. Y amados hermanos, ¿sabe por qué sabemos que las iglesias locales son necesarias? Porque es en el contexto de la iglesia local donde entramos a la exhortación y la edificación mutua. El Señor, el Espíritu Santo, dio dones a cada individuo. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Se ha dado dones para la perfección del cuerpo de Cristo y la edificación de este cuerpo, para que cada uno nos edifiquemos. El Nuevo Testamento enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Dios ha llamado a cada miembro a una vida dedicada al crecimiento de este cuerpo. En otras palabras, la Escritura se exhorta a todos los creyentes a edificar a los otros miembros, practicando lo que el Nuevo Testamento llama los unos a los otros. Los unos a los otros. La edificación mutua solo puede tener lugar en el contexto del cuerpo corporativo de Cristo. Las exhortaciones a este tipo de ministerio presuponen que los creyentes se han comprometido con otros creyentes en una asamblea local específica. La membresía de la iglesia es simplemente la forma formal de hacer ese compromiso. Mire cómo le explico. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Usted no puede hacer eso si usted no conoce a quién tiene que amar y a quién debe honrar. Usted no lo puede hacer si usted dice en su casa: aquí yo estoy bien y soy salvo y aquí estamos bien. Mire, hasta la oración ejemplar que Jesucristo le dio a sus discípulos, esa oración ejemplar, ¿cuál fue? Le dijeron: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó también a sus discípulos. Y el Señor les dice: cuando oréis, quiero que oren de esta manera: Padre
nuestro. No Padre mío. Padre mío es singular, pero Padre nuestro. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo: yo sé que ustedes van a estar unidos cuando oren esta oración. Yo sé que va a haber un cuerpo. Esto no se trata de un individuo. El cristianismo nunca fue creado para ser vivido por un individuo a solas. El cristianismo es una religión comunal donde todos entramos al cuerpo de Cristo. Romanos 13:8: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Romanos 15:7: por tanto recibíos los unos a los otros. Romanos 15:14: amonestaos los unos a los otros. Romanos 16:16: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Y alguien va a decir: yo prefiero mirarlo por Facebook Live. Y si usted está en Facebook Live hoy, le amamos, gloria a Dios, gracias por estar. Es que hay momentos de emergencia, hay momentos, se entiende que hay personas que no pueden llegar en un momento dado, pero no hagan de esto una costumbre. ¿Sabe por qué? Porque no es bíblico hacerlo. La palabra del Señor una y otra vez dice: cuando os reunís, gloria a Dios. Durante la pandemia, cuando no podíamos llegar, yo veía a iglesia tomando Santa Cena por Zoom. Santa Cena por Zoom. ¿Sabe, amado hermano? Eso es exactamente lo opuesto a lo que quiere decir la comunión. La comunión es el compartimiento de un pan. Gloria a Dios. Hay un pan y ese pan se rompe para significar que aunque somos partes individuales, nos hacemos parte del cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, el cual fue roto por nosotros, también su sangre derramada por nosotros. Amados hermanos, esto solo 1 Corintios 11: cuando os reunís a tomar la cena, no se puede hacer alejado, tiene que hacerse cuando la iglesia está junta. Es que es una generación, esa es una generación brava. Y voy a decir algo: estamos peleando, tenemos que pelear con todo contra una generación que día tras día se está convirtiendo más y más virtual. Todo es virtual. Ahora mismo hasta el amor es virtual. ¿Sabe usted eso? El amor es virtual. Te pregúntale a alguien: ¿Ya tienes a alguien? Sí, tengo un novio. Ha sido mi novio por 2 años. Wow. ¿Y cuántas veces se han visto? No, todavía no lo he visto. Pero es un novio que tengo. Creo que vive en Tennessee o algo así, pero me ama todos los días. Me escribe todos los días. ¿Verdad que sí? Eso es lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Y eso es lo que queremos hacer de la iglesia. Pero la iglesia no se puede hacer de esa manera. No se puede hacer de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque este es uno. La iglesia, la palabra del Señor dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Ósculo santo es un beso santificado, gloria a Dios. Es un abrazo santo, gloria al nombre del Señor. Es tocarse los unos a los otros, decir te amo, gloria al nombre del Señor. Esto es, hay cosas que usted no puede hacer dentro del contexto de una salvación individual. La palabra de Dios le indica, le dice que nos cantemos, nos hablemos con salmos los unos a los otros, himnos y cánticos espirituales, haciendo alabanza. Lo que hacemos aquí, eso es bíblico. Usted no lo puede hacer por Facebook Live ni por Zoom. El cantarse los unos a los otros tiene que tomar lugar aquí en el presente, en vivo. Por el nombre del Señor. Es más, si tú quieres tener una salvación individual en casa, la mayoría de tus canciones cristianas no van a tener sentido. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de canciones cristianas no son dirigidas
aunque claro que le cantamos a Dios a través de ella. Pero la mayoría de las canciones cristianas se hacen el uno al otro. El uno al otro. Cuando yo canto, cuán bello es el Señor, yo no puedo cantarle eso al Señor porque no estoy hablándole a Él. Le estoy hablando a alguien. O si no, yo hubiera dicho, cuán bello eres tú, Señor. Pero eso no es lo que dice. Dice, cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Cuando yo digo, cuán grande es Él, cuán grande es Él, ¿a quién le estoy cantando? Los unos a los otros. Nos estamos cantando, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando yo digo, agradecimiento hay en mi corazón, gloria a Dios, ¿a quién estoy hablando? Los unos a los otros nos estamos hablando. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado. No le estoy diciendo a Dios, muchas son las cosas que tú me has dado. Le estoy diciendo, muchas son las cosas que el Señor me ha dado. Te estoy hablando a ti. Amén. Y por eso usted no lo puede hacer por Zoom o en su casa o por Facebook Live, o yo lo voy a grabar y lo voy a mirar después. Nunca me olvido el primer día de COVID, el primer domingo de COVID. Yo lo puedo contar en una mano cuántas veces yo he faltado a la iglesia un domingo en toda mi vida. En una mano se la puedo contar. Y una de esas fue durante COVID. Y nunca me olvido el primer día que tuvo una cancelación y no se me permitió viajar. Y dijeron que esto era, olvídalo, que hay que cerrar todo. Y ahí me quedé. Yo dije, bueno, está bien. Y amados hermanos, déjenme decirle, en mi propia sala, el culto fue en mi sala por Facebook Live, y a mi sala llegué tarde 5 minutos. Al culto llegué tarde 5 minutos, pero llegué. Y cuando llegué, me acuerdo que llegué todo encorbatado, trajeado, me puse hasta colonia. Gloria, yo estaba listo para el culto. Llegué, y cuando llegué yo vi que mi hijo salió con lagañas, con pijamas, comiendo Frosted Flakes. Mientras estaba el culto, yo dije, diablo mentiroso, eso no va a pasar en este lugar. Y yo agarré a mis hijos y yo les dije, ¿sabe qué? A mí no me importa, a nosotros vamos a ir a la iglesia. Y nos sentamos atrás mientras el pastor de esa iglesia local de ellos estaba predicándole a una cámara y nadie más estaba en el lugar, pero nosotros nos sentamos atrás en el santuario y le decíamos, amén, pastor, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Usted no puede, usted no puede hacer esto solo. Necesita una iglesia, necesita congregarse, necesita. Este evangelio es comunal. Gloria al nombre del Señor. El salmista lo dice una y otra vez. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Gloria al nombre del Señor. Pero, por último, ¿por qué usted necesita una iglesia local? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia metafóricamente una y otra vez nos llama ovejas. Ovejas. Y como ovejas, usted necesita un pastor. Usted necesita un pastor. ¿Qué hace el pastor? El pastor hace muchas cosas, pero el patrón constante en el Nuevo Testamento es que los pastores deben supervisar cada cuerpo local de creyentes, cada iglesia. Los deberes específicos otorgados a estos pastores presuponen un grupo claramente definido de miembros de la iglesia que están bajo su cuidado. Entre otras cosas, estos hombres piadosos son responsables de pastorear al pueblo de Dios. Hechos 20:28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por pastores, obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En 1 Pedro 5:2-3, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros,
que está entre vosotros, el pastor no tiene jurisdicción sobre todos los cristianos. El pastor solo tiene jurisdicción sobre esos que están entre ellos. ¿Entiende? Los que han sido puestos a su cargo, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío a vuestro cuidado. Implica que hay un número específico que Dios ha puesto bajo el cuidado de los pastores de una iglesia. Cuidado cuando estás de una iglesia en otra, porque usted no sabe dónde el Señor te ha puesto y ha dicho: este es tu pastor, este es el hombre al que yo quiero que cuide de tu alma. Aquí es donde tú debes sembrarte, dar fruto, plantar tu semilla, poner raíces con tus hijos y tus nietos. Aquí es donde yo quiero que tú seas una columna fuerte, ministro, etcétera. Y no es coincidencia que usted sigue llegando a esta iglesia, que usted vive por aquí. No es coincidencia que le guste. ¿Sabe lo que falta? Que usted ahora haya un compromiso con la iglesia local. No venga simplemente anónimamente y diga: ay, yo no conozco a nadie, me voy antes de que alguien me pida algo. No, es tiempo de que tomes esta decisión y hagas un paso de fe y diga: ¿sabe qué? Esta va a ser mi iglesia, este va a ser mi pastor, estos van a ser mis hermanos. Por el nombre del Señor. Y no solamente, es que a nadie le gusta el compromiso. Ya a nadie le gusta el compromiso. Pero la iglesia es para comprometerse. ¿Y sabe por qué muchas personas no quieren comprometerse con esto? La vida cristiana, cuando usted empieza con la fe, pero después Pedro nos dice que tenemos que agregarle virtud a nuestra fe. Agrégale virtud a tu fe. O sea, esto no es solamente que yo creo y que estoy bien y todo está bien. No, porque Santiago dice que hasta los demonios creen y tiemblan cuando piensan que Dios es uno. Tiemblan. Gloria al nombre del Señor. Hasta los demonios creen, amados hermanos. ¿Sabe lo que se necesita? Usted no necesita solo creer. Usted necesita persona que lo amoneste, que lo ayude, que lo anime, que ore por usted, que lo redarguya. Usted necesita alguien que lo alimente, que le enseñe la palabra de Dios, que le traiga disciplina y corrección a su vida. Gloria a Dios. Por eso es que todos necesitamos un pastor. Amados hermanos, yo también tengo este es mi pastor, gloria a Dios, y él tiene todo el derecho. Que si yo me voy mucho a la derecha o si me voy mucho a la izquierda, yo le he pedido: agárreme por el pescuezo y dígame la palabra de Dios. Usted necesita rendir la cuenta. La palabra de Dios dice: porque ellos velan por su alma. Ellos velan por su alma. Qué importante es el pastor para usted. Es de mucha importancia. Porque si se le rompe el carro, usted lo lleva a un mecánico, y si no lo puede arreglar, bueno, tiene que andar. Y si usted está enfermo y va al doctor, y si no lo puede arreglar, bueno, va a seguir con el monkeypox. Y si usted va al abogado y él no lo puede arreglar, pierde el caso, no le entró el dinero. Pero sabe la importancia de un pastor. Si usted va a un pastor y no le alimenta y le da la palabra del Señor y el evangelio, en el cual la justicia del Señor es revelada según la palabra del Señor, si no le predica el evangelio, su pastor, su alma se pierde por una eternidad. Y así es de valuable es su pastor en su vida. Todos necesitamos un pastor. Todos necesitamos un pastor. Todos. Es más, no solamente necesitamos un pastor. Por eso es importante que usted llegue a la iglesia local. Por eso es que muchas personas no quieren una iglesia local. ¿Por qué?
Porque yo prefiero mirar a los pastores en la televisión. Porque en la televisión no tengo que rendirle cuentas a nadie. Yo solamente escucho y wow, qué bonito. Y me voy al trabajo y está todo bien. Pero ese no es el concepto neotestamentario. Ese no es el concepto de la palabra del Señor. La palabra del Señor dice: obedeceos a vuestros pastores. La palabra del Señor dice: está sujeto a ellos, como los que cuidan por vuestras almas. Amados hermanos, eso es lo que dice la palabra del Señor. Hay un rendimiento de cuentas que usted debe darle a estos líderes que el Señor ha puesto sobre usted. ¿Sabe por qué? Porque, amados hermanos, todos somos ovejas. Y una oveja sin pastor, heriré al pastor y se van a esparcir las ovejas. 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien, los ancianos es otra palabra para pastores, sean tenidos por dignos de doble honor. Esa expresión ahí, doble honor, es bien interesante. Porque el pastor también es humano como cada uno de nosotros. Es nuestro hermano, es más. Pero doble honor, ¿sabe lo que quiere decir? Doble honor. Doble honor era la porción que se le daba al primogénito. ¿Se acuerdan la historia de Esaú y la historia de Jacob? Cuando Jacob luchó fuertemente por su primogenitura. ¿Por qué? Porque al primogénito se le daba el doble de la herencia, el doble de lo que se le daba a todos los demás. En el Antiguo Testamento el primogénito se llevaba el doble, y por eso era que Jacob quería esa bendición, porque cuando Jacob obtuvo la bendición, obtuvo doble la herencia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y aquí el pastor es como cualquiera de nosotros, pero aquí está diciendo: pero él merece doble la herencia, doble porción, doble honor. Y si usted no está de acuerdo, no es conmigo, es con la palabra del Señor. Es más, mire, les voy a decir algo. Esta palabra honor, en este contexto, esta palabra no solo dice, no solo está hablando aquí de respeto, aunque eso es parte de lo que quiere decir honor. La palabra honor viene de una palabra que quiere decir peso, peso. O sea, una persona que tiene peso, cuya palabra tiene peso, quiere decir una persona que se le escucha. Eso es rendirle honor, respeto. Pero esta palabra va aún más allá. En este contexto, esta palabra es la misma palabra que se usa para la palabra honorario. Honorario. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir una recompensa monetaria que se le da a estos ancianos. Los que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Y por qué dice aquí esto? Porque si usted lee unos versos antes, en el contexto de 1 Timoteo 5, Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, que honren a las viudas. ¿Y de qué estaba hablando? O sea, que le den para su sustento, le den monetariamente para el sustento a las viudas, los que no tenían hijos y los que no tenían esposos. Porque Pablo les dice: ahora, si tienen esposos, tienen hijos, tienen familia, entonces que ellos cubran las necesidades de la viuda. Porque el que no trabaja para su familia es peor que un incrédulo, dijo Pablo. Es en ese contexto. Y después llega a los ancianos, a los pastores, y dice: pero al pastor, ahora honraste a las viudas, ¿verdad? Pero al pastor honralo doble. Eso no soy yo, es la palabra. Al pastor honralo doble. Y alguien todavía va a decir: pero yo no creo que está hablando de eso. Es que le muestre respeto, que ore por él. No. ¿Sabe cómo yo sé que esto está hablando monetariamente? Es bueno nosotros como iglesia que nuestro pastor no tenga que ir
Ahora, cuando hay necesidad, claro que sí. Cuando es una iglesia que está empezando, claro que el pastor tiene que buscársela, tiene que ir, tiene que hacer esto. Esto es bíblico también, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando la iglesia puede, la iglesia debe siempre honrar a los hombres de Dios en medio de ella, que le enseñan la palabra de Dios. Porque la manera que usted honra al hombre de Dios refleja cuánto usted valora la palabra de Dios que se le está predicando. Detrás de la honra al hombre de Dios está su honra a la palabra de Dios que él le está comunicando. ¿Sí o no? Las personas que yo honro en mi vida son personas que me benefician con algo que yo valoro mucho más que nada más. Cuando yo valoro algo, cuando yo le agradezco a alguien, no se me hace difícil darle un regalo o darle o hablar de él. No se me hace difícil honrar a una persona que yo valore o que me da algo, que me obsequia algo que yo valore. Y ese hombre de Dios que le habla la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser respetada. Todo, la palabra de Dios debe ser respetada. Y si esa palabra por la cual usted va a ser salvo, por la cual usted va a ser santificado, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Si usted no va a escuchar esa palabra y la va a, mire, la manera que usted honra a los que le comunican la palabra de Dios va a ser la evidencia de cómo usted valora la palabra de Dios en su vida. Gloria a Dios. Alguien que en realidad mentorea a mis hijos y los ayude y los saque adelante, yo voy a hacer todo lo que yo pueda por esa persona. ¿Sabe por qué? Porque yo valoro el que mis hijos salgan adelante, que sean fuertes, se esfuercen, que sean grandes hombres. Yo valoro eso, y así que yo le voy a dar todo a esa persona porque yo valoro lo que hacen por mí. Y cuando usted valora la palabra de Dios, cuando usted valora la palabra de Dios, usted va a valorar el hombre de Dios. Hay personas que dicen, termino con esto, hay personas que dicen, bueno, pero es que es un hombre. Claro que es un hombre. Pero hermanos, no es al hombre que usted está honrando, es a Dios. Número uno. Y número dos es la posición. La posición, no al hombre, sino la posición. En el libro de los Hechos hay una historia, no tengo tiempo para ir a ella, pero hay una historia bien poderosa. Pablo estaba en un tribunal, y mientras estaba en el tribunal, se levantó el sumo sacerdote a hablar contra Pablo. Es más, el sumo sacerdote mandó a que fueran a bofetear a Pablo, y Pablo se levantó con todo derecho. Él tenía todo derecho de hacerlo. Y Pablo se levantó y empezó a decirle, pero ya usted sabe, todas las malas palabras cristianas habidas y por haber, al sumo sacerdote. Había uno en la corte que se levantó y le gritó a Pablo y le dijo, ¿tú le hablas así al sumo sacerdote? El sumo sacerdote estaba mal, estaba bien mal, era un hombre injusto. ¿Y sabe lo que Pablo dijo? Pablo se levantó y retractó lo que había dicho y dijo, perdón, yo no sabía que ese era el sumo sacerdote. Pues bien dice la palabra, que no levantarás tu voz contra uno que dirige al pueblo. Hablando en Éxodo 22, me parece que está la palabra. ¿Sabe lo que estaba haciendo Pablo? Él no estaba honrando al hombre. El hombre era inicuo, malo, pero él estaba honrando la posición.
por eso es que nosotros, yo soy hombre. Aquí acabo de ver, antes de entrar a este culto, en medio de los servicios, pusieron en las redes sociales de la Iglesia Vertical que hoy es el día del pastor en Moreno Valley. Me van a celebrar a las 5. No le diga a nadie, es un secreto. Me van a celebrar a las 5, pero los voy a ser sincero, este va a ser un día tan vergonzoso para mí, tan vergonzoso. Yo no estoy acostumbrado a eso, y yo acabo de empezar. Por favor, yo no he hecho nada. Hace 3 meses que comencé, yo no he hecho nada, y voy a estar tan avergonzado. Yo no merezco. Yo no sé lo que van a hacer, pero ni una canción me merezco todavía. No he hecho nada, pero me voy a parar con la espalda firme y voy a aceptar. No porque yo lo merezca, pero porque la palabra del Señor me dice que esos que ministran en enseñar y predicar son dignos de doble honor. No es por lo que yo quiera, pero es por mi obediencia a la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque esté yo no esté, yo quiero que la persona que esté en mi posición, si algún día el Señor me quita y pone otro y me pone debajo de esa persona, yo también quiero honrar a esa persona. Es la posición la que se honra. Hoy en día, yo espero que yo haya comprobado de que Jesucristo quiere que la salvación corra a través de cada iglesia local. Tú tienes que hacer un compromiso con tu iglesia. Esto no solamente es de que esa es mi iglesia, yo la visito de vez en cuando, pero yo también voy a otra y yo también miro los videos de tal y cual. No, el Señor quiere que tú hagas un compromiso de que esta sea tu iglesia, estos sean tus hermanos, estos sean tus pastores. El Señor quiere que tú te comprometas con un grupo pequeño, que tú te comprometas con el bautismo, que tú digas: estos van a ser mis órdenes de servicio, mis jóvenes van a estar aquí en el grupo de jóvenes, voy a llevar mis niños a la escuela dominical aquí. Esta es mi iglesia. Limpio en mi iglesia, barro en mi iglesia, voy a servir de ujier en mi iglesia. Yo quiero un grupo pequeño en mi iglesia. Esta es mi iglesia. Y si necesito disciplina, yo quiero que el pastor me corrija, porque yo le honro y le confío mi alma a él.